Hola, soy Pablo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan, sin importar a quién le moleste. Se acaba la semana y se acaba el domingo 28 de abril, y quiero que nos extraigamos 5 minutitos de la loca coyuntura política para pensar en lo que se nos viene en los siguientes 2 años. La red social que va a definir las próximas elecciones en el Perú va a ser TikTok. Lo saben ya todas las personas que trabajan con seriedad en comunicación política en este país. No Twitter, por favor, métanselo en la cabeza, tampoco Instagram ni nada de eso. El partido más importante de las redes sociales se va a jugar en videos verticales de 2 minutos filtrados por el potentísimo algoritmo de la app con el logo de la notita musical. Y con lo difícil que va a ser pagar anuncios masivos en TV sin financiamiento privado, las redes sociales van a ser el medio más útil para llegar a la gente. Entonces, como sé que muchos de ustedes se han quedado congelados en el tiempo o tienen otros intereses más urgentes que mapear futuros candidatos en una app de videitos, quiero que me acompañen a hacer una radiografía general, que no pretende ser absoluta, del TikTok político peruano. Y al final le voy a explicar por qué estoy tan convencido de que ese terreno será clave en las elecciones de los próximos años. Vamos. El nuevo rey del TikTok político peruano es Martín Vizcarra. Tómense un minuto para comer la rabia a quienes le odian desde las entrañas. Esto no es una opinión, es un hecho. El expresidente abrió su cuenta en septiembre del año pasado y ya acumula más de 500.000 de seguidores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando su sábado? Yo tranqui, aquí en casa con la familia, viendo un poco de tele y además leyendo un libro. Veo unas orejas de alguien que por ahí me está aguaitando. Pero ese número no dice tanto como las interacciones de sus videos, casi todas son positivas. Tanto que los comentarios de sus seguidores se han convertido en sí mismos en un trend en la aplicación. Les leo algunos. Sí, todos me mienten, pero él me miente más bonito. El único que me depositó sin pedirme foto a cambio. A mí me gusta cómo él me miente. Fue el único hombre al que le hice caso cuando decía que no salga. El único que me dijo quédate en casa y me depositó. El bono de él me duró más que la pensión de mi papá. Fue el único que nos juntó a todos los varones para ir a comprar. ¿Entienden lo que hay ahí? Vizcarra está construyendo en versión moderna lo que Fabre logró con la campaña del no a la revocatoria: mememizar su figura política, de tal manera que las características negativas se matizan detrás de la risa y las positivas se vuelven virales. Algo semejante hizo López Aliaga con la imagen de Porky. Vizcarra tiene una estrategia clara que se apoya en 2 pilares. El primero es la cotidianidad. Hola, después de los ejercicios, un baño rapidito y un huevito de desayuno. Sus videos friendo huevos, haciendo ejercicios, jugando tenis o paseando a su perrita son claramente formas de acercarlo a la gente. La idea que parece esbozarse detrás es la de trasladar la imagen de papá presidente que se construyó durante la pandemia a uno de papá candidato. Su otro pilar es el de la criollada, la compenetración con lo que se suele llamar el peruano promedio. Este pilar lo está construyendo a partir del humor y de reforzar imágenes de acercamiento a la pobreza, como sus visitas a asentamientos humanos. En el humor, por ejemplo, tenemos cuando se burló de que los fiscales le allanaran en la casa y lo encontraran con un polo de Mickey Mouse. No puede ser de otra forma, me encontraron en pijama. Así que los he atendido, les he dado todas las facilidades para que revisen todo mi domicilio. ¿Lo ven? Humor y memización. Claro, Vizcarra está inhabilitado por el Congreso y supuestamente no va a poder postular en las próximas elecciones. Pero él, que ya sabemos que no le entran balas, pareciera ser inmune a esa información. Probablemente su estrategia sea presionar a través de la opinión pública masiva que se levante esa inhabilitación en el 2026. Pero bueno, si Vizcarra es el rey, la reina del TikTok político peruano es Keiko Fujimori. La eterna candidata acumula más de 1 millón de seguidores, aunque es verdad que ella trabaja en la red social desde hace 3 años. Su estrategia tiene una pata semejante a la de Vizcarra, que es la cotidianidad. ¿Qué planes para este 14 de febrero para una solterísima de casi 50 como yo? Inicialmente pensaba que ir al cine sería una mala idea, porque todos van a estar haciéndose cariñitos y yo comiendo canchita solita. Fujimori ha hablado desde sus recetas favoritas de cocina hasta sus planes para San Valentín, siendo una soltera de casi 50 años. También ha contado varias veces sobre sus enfermedades. Tras retomar su ritmo de publicación en TikTok, Fujimori apareció primera en intención de voto en una encuesta privada de Ipsos. Sin embargo, se diferencia en que toca temas duros de política pública, no como Vizcarra. Ella habla sobre propuestas relacionadas a AFP, el sistema bancario, medicamentos, etc. Y a la par, sea coordinado o no, su recientemente liberado padre ha abierto también su cuenta de TikTok, donde ya acumula
acumula 160.000 seguidores, cargando él con defender todo el pasivo de su gobierno dictatorial. En tándem, ambos parecen tener la ventaja por el momento. Sin embargo, los comentarios en los videos de Keiko son mucho más mixtos que en los de Vizcarra. Es decir, tiene mucho más comentarios negativos que recuerdan su paso por la cárcel o simplemente el odio que le tiene un sector amplio de la población. No es que se espere que agrade a todos siendo quien es, pero vale la pena notarlo. Otro que ha entendido el potencial político de TikTok y ha empezado a trabajarlo con fuerza es el alcalde de Lima y claro candidato de los sectores conservadores a la presidencia este 2026, Rafael López Aliaga. Somos Rafael. Soy guapo, lo sé, las mujeres ya lo sé, llegué yo. Porque acumula 250.000 de seguidores, pero lo más interesante es el poder que ejerce la nube de cuentas que gira en torno a su figura. ¿A qué me refiero? Prueben subir un video que hable apenas ligeramente algo negativo sobre él o incluso algo incierto. Etiqueten el hashtag Rafael López Aliaga y esperen a ver cómo, si su video suma vistas, les caerán rápidamente infinidad de comentarios de esos seguidores en defensa obstinada y a veces hasta innecesaria del alcalde. Porque ha entendido que las redes sociales se manejan en maquinaria y está actuando en concordancia. Una de las principales estrategias que tiene es la de buscar choque y pleito. Una pelea que ha buscado recientemente, por ejemplo, es con Ulises Villegas, el alcalde distrital de Comas. No queda muy claro por qué se pelean, pero ambos se responden una y otra vez envalentonando a sus seguidores. La política distrital es todo un tema en TikTok también, pero ya entraremos a eso en otro episodio. Como verán, por ahora TikTok está siendo mejor aprovechado para construir imagen política por las figuras del centro a la derecha. ¿Qué hay con las cabezas más representativas de la izquierda? Pues poco, por ahora. Antauro Humala, el cuco más temido de estos días, acumula apenas 30.000 seguidores y una interacción pobre. Nosotros diferenciamos mucho las aguerridas movilizaciones del sur y centro de la República, campesinas, de las marchas limeñas, pituquitas, rosquetes, ¿no? Ablandadas, en que sale gente como Rosa María Palacio, de Izquierda Caviar, los actores de televisión. ¿Por qué? Ensayo dos hipótesis. La primera es que su figura es difícil de vender en general, muy dura e ideologizada. Usa términos complejos como los que la mayoría de personas no está familiarizada y se le ve más agresivo que cercano. Por lo mismo, no genera mayores emociones en un video corto. El expresidente Pedro Castillo, hoy preso tras su intento de golpe de estado, tiene 180.000 seguidores, pero la mayoría de ellos data de su época como presidente. A él le ha hecho mal, le ha pasado factura lo que a muchos otros en la plataforma. Como casi no puede publicar, esa falta de recurrencia hace que el algoritmo le genere cada vez menos movimiento. Lo que sí he identificado es un sentimiento de añoranza muy fuerte en torno a su persona. Prueben videos relacionados al abuso de poderes empresariales o judiciales y verán cómo muchos comentarios ensayan esta idea racionalmente dudosa de que Castillo no hubiera dejado que esto pasara. Castillo no permitiría a tal empresa comportarse así. Dudoso. Pero bueno, ese vacío de añoranza, estoy seguro, se va a llenar con alguna otra figura de la izquierda que Hildebrand llama andina o provinciana. Solo falta ver cuál. Por el momento no parece haber candidatos fijos. Guido Bellido no llega a los 20.000 seguidores, a pesar de que es un chistoso natural, porque no ha entendido el tipo de contenido que funciona en la plataforma. Aníbal Torres tampoco pasa de los 50.000, por 3/4 partes de lo mismo. ¿Se me ha escapado algún líder en crecimiento por la izquierda? Déjenmelo en los comentarios. Lo cierto es que el TikTok político peruano refleja un país mucho más de derecha de lo que los intelectuales de la academia se imaginan. Con un masivo odio, por ejemplo, a los sindicatos, y es un terreno fértil para posibles candidatos en ascenso que sepan usar el algoritmo a su favor, me refiero a los de derecha. Dos ejemplos que he ubicado son los de un señor llamado José Ugarte, hola, ¿qué tal? Los mercantilistas y caviares se parecen bastante, ¿ah? Por lo que yo no defiendo a ninguno de los dos que se maten entre ellos. Que publica varias veces al día y ya acumula 50.000 seguidores y parece querer convertirse en la versión tropicalizada de Javier Milei, que funcionó muy bien en la plataforma para Argentina. Lleva un discurso de ese liberalismo económico con conservadurismo social que todos ya conocen. Otro, mucho más a la derecha, es Luis Miguel Llanos. Seguro lo conocen como el que se baleaba con choros y quedó parapléjico tras su último enfrentamiento. Puta, acaban de robarle el teléfono a una persona hace 5 segundos y la chica ha corrido por ahí gritando mi teléfono, mi teléfono. Estamos en el Óvalo Gutiérrez en Miraflores. A ver, canales, ponte las pilas, pez. Él busca erigirse como una figura de inspiración con videos que retratan cómo se sobrepone a la paraplegia, intercalándolos con propuestas radicales sobre el combate violento a la delincuencia, que cada tanto son censurados por la plataforma. Es por supuesto partidario de la liberalización en el uso de armas, entre otros. Ténganlos en la mira porque tienen potencial de crecimiento. Los que no muestran ningún potencial en TikTok por el momento
son los del llamado centro ideológico, como el Partido Morado, más enfrascado en discusiones de Twitter que no alcanzan a nadie o su recientemente creado apéndice amarillo que se llama Lo Justo. Quizás la única ventana de este último en TikTok sea el influencer Jorge Calmet y quizás en menor medida el ex congresista Alberto de Belaunde, pero todavía de forma muy acotada. Y todos los que aspiren a la presidencia de verdad deberían estar buscando cómo agarrarle la mano a TikTok. ¿Por qué? Con eso termino. Según cifras de Ipsos, al 2022 TikTok ya era la cuarta plataforma con más penetración en el país, con 37%. Y según el Reuters Institute, al año siguiente, 2023, desbancó a Instagram del tercer lugar, poniéndose con 48%. Lo que se observa con TikTok es un crecimiento explosivo e imparable, que empezó en 2019 casi con 0% y ahora ya llega a la mitad de la población peruana. Lo que pasa con TikTok es que su algoritmo es muy bueno. Muchos dicen que sabe más de uno que uno mismo, de sus preferencias, sus vergüenzas, sus debilidades, y logra volverse adictivo. Por eso, fue clave en las últimas elecciones de Ecuador, de Argentina, etc. Y lo será aquí también. Ese fue el tema del día en la contra. Vamos a un corte y volvemos con 3 temas de este fin de semana que tienes que saber sí o sí. No te olvides de darle like a este video para que llegue a más gente y suscribirte a este canal. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Volvemos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Gracias a todos los que han dejado comentarios en los videos de la primera semana. Pronto abriremos un grupo de WhatsApp para que puedan darnos su feedback directamente. Vamos con los 3 titulares de hoy. 1. La CONFIEP reaparece en el escenario político y le tira todo el tráiler al gobierno de Dina Boluarte por su irresponsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales y también de paso al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El viernes por la mañana, pocas horas después de que la calificadora Standard & Poor's anunció que recortaba la nota soberana de Perú a BBB-, Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, aunque seguro ya se habían olvidado, reapareció en las redes de su institución para mandarle un mensaje a la presidenta. ¿Qué dijo? O reconduces el barco o nos tendrás a todos en contra. Esa es la traducción libre que hago yo de estos mensajes. Pero en concreto Bustamante dijo que haber sacado a Carlos Oliva del Consejo Fiscal era algo inédito, que han sido evidentes los problemas en la gestión de las finanzas públicas, que el gobierno y el Congreso tienen que tomar conciencia de las consecuencias de sus acciones y de paso le pegó un codazo al timorato Ministerio de Economía, combinándola a que ejerza su rol rector y se pronuncie cuando los políticos quieran hacer de las suyas con el dinero de todos. Fuerte mensaje para el pudoroso empresariado peruano, sí. A pesar de que muchas de esas cosas ya son conocidas, que las diga la CONFIEP tiene un significado particular. Por eso lo primero que voy a decir sobre esto es que al fin vemos una CONFIEP con pantalones saliendo a llamar a las cosas por su nombre. Qué agradable es tener un gremio que se pronuncia y no uno que guarda silencio ante los temas que marcan la agenda del país, como venían haciendo hace varios años, ¿no? Desde que Marisabel León dejó la presidencia de la CONFIEP y la asumió Oscar Caipo, se habían convertido en el club de la vergüencita y de los objetivos a media voz, hablando bajito y con miedo de cómo la fueran a ver en Twitter, quienes igual nunca le iban a halagar. ¿Para qué existía un gremio de grandes empresarios si no iban a llevar la voz de los grandes empresarios a la discusión pública? Con Alfonso Bustamante, que sucedió a Caipo, se había mantenido esa política de silencio bobo, vacío de contenido. Y quizás por eso la CONFIEP ha perdido en los últimos años poder y representatividad dentro del propio empresariado, quedándose casi como vocera de 4 bancos y algunas mineras. Pero finalmente han decidido alzar la voz, y entonces cabe explicar por qué. Si leyeron el comunicado de Standard & Poor's con las razones por las que reducen nuestra calificación crediticia, encontrarán parte de la respuesta. S&P dice que la principal razón es la incertidumbre política, pero da varias claves para entender eso. A la calificadora en realidad le importan 3 pepinos los líos judiciales que marcan la agenda de las primeras páginas del comercio. De verdad, cuellos blancos, Valkyria, les da igual. Lo que S&P evalúa es la fortaleza fiscal del país para poder pagar sus deudas. Y esa está directamente vinculada a la fortaleza del gobierno y en particular del MEF para mantener el equilibrio fiscal y estimular la economía para que crezca. Dicho de otro modo, a las calificadoras les da igual que el gobierno esté en una
una pelea interminable con el Congreso, mientras prevalezca. Por eso es que S&P explica que la razón de su downgrade es que en realidad el limitado capital político del gobierno no le permite implementar medidas que hagan que la economía crezca. Por ende, que recaude más impuestos y tenga más recursos para el servicio de su deuda. ¿Qué significa esto? Que ya todos han visto que el gobierno se baja los pantalones con los congresistas y con los demás políticos cuando estos quieren gastar plata que no tenemos. Que el MEF firma nomás las transferencias y no dice nada, ni siquiera por aparentar. Y de ahí es que se entiende que la Confiep le pide al MEF que se ponga los pantalones. Por si acaso, Bustamante también dijo que el plan de emisión de bonos de Porqui era sobreendeudamiento. Y es que una reducción de la nota crediticia del Perú no solo afecta el rendimiento del bono soberano, sino que encadena golpea los papeles de las principales corporaciones del país. Bancos, mineras, grandes conglomerados. A todas les va a costar más financiarse cuando el soberano es mal visto. Y ya sabemos que el órgano más sensible de un empresario es su bolsillo. Al final, para todos nosotros es una mala noticia que una calificadora con prestigio internacional, no como las que evalúan a la Municipalidad de Lima, nos baje la nota crediticia, porque el mayor costo de financiamiento nos va a pasar tarde o temprano factura a nosotros vía las cosas que compramos o el menor crecimiento del empleo, por ejemplo. Nos pasó lo mismo con Pedro Castillo, otro rehén del Congreso que además llenó las entidades públicas de personas incompetentes, cuando S&P nos bajó de BBB más a BBB. Ahora estamos a solo un escaño de perder el grado de inversión y pasar a lo que antes se conocía como bono basura. Eso sería una catástrofe y un retroceso sobre un camino que tantos sacrificios le ha costado a tanta gente. Así que aquí en la contra sumamos al pedido de que el MEF se ponga los pantalones y trace una línea, o que si no, que caiga el gobierno y encontremos un camino distinto más temprano que tarde. O que si no, caiga el gobierno y encontremos otro camino más temprano que tarde. 2. Mujeres, departamentos, viajes a Panamá y un Jaguar son apenas algunos de los elementos en la escandalosa trama de presunto fraude que involucra a 2 empresarios chilenos y al negocio de moda, el factoring. La investigación la ha hecho el periodista Julio Rospigliosi, a quien leo siempre con mucho interés, y también he podido revisar yo el documento fiscal completo, así que se los resumo. Ignacio Amenábar y Francisco Coimans, 2 ejecutivos chilenos, fueron denunciados por la empresa en la que trabajaban, Primus Capital, por un millonario fraude. Según la denuncia, ambos desviaron los fondos que obtuvieron de un esquema delictivo al Perú, donde habrían comprado una incontable cantidad de bienes de lujo a través de sus novias peruanas. La ex candidata al Miss Perú, Tiffany Yoko Chong, y Elba Braco, que si les suena es porque fue novia del futbolista Jan Deza. Si tienen cierto conocimiento en instrumentos de inversión, saben que el negocio de moda es el factoring y que varias empresas que se dedican a eso en Chile han llegado con sucursales al Perú. Una de ellas es Primus Capital, que abrió su sede en nuestro país en 2019. ¿Qué es el factoring? En sencillo, te compran una factura por un servicio que le has dado a otra empresa y luego se la cobran a ella. Por supuesto, se quedan con un porcentaje del total, de ahí su ganancia, pero a ti te proporcionan liquidez inmediata para poder seguir moviendo la rueda de tu negocio. El caso es que, moviendo sus influencias en Primus Capital, donde trabajaban, los ejecutivos chilenos Amenábar y Coimans habrían aprobado que se suelte dinero para papeles fraguados, falsos, que no tenían correlato con servicios reales. Ese dinero al final era pagado a empresas con las que ellos estaban vinculados, es decir, se habrían estado pagando millones usando papeles falsos, hasta que Primus Capital se dio cuenta que había un hueco en su contabilidad y los denunció. Según el documento fiscal, ese dinero habría sido lavado en Perú a través de las novias peruanas de ambos. Por ejemplo, Braco, la novia de Amenábar, compró un departamento de casi 1 millón de soles en la Encalada Surco, pero no lo pagaba directamente ella, sino una empresa vinculada a su novio chileno. Lo mismo habría ocurrido cuando compraron una camioneta Jaguar de $90,000 a nombre de Elba Braco y una flota de vehículos chinos a nombre de su madre. Un investigado en el caso incluso ha declarado que Tiffany Yoko Chong sacaba maletas de dinero en viajes a Panamá. Chong también ha sido incluida en la investigación. Los 4 tienen una foto juntos que los pone contra las cuerdas. Hace 2 semanas se abrió investigación preliminar en Perú contra todos ellos, para un caso que en Chile está mucho más avanzado, y detuvieron en Pucallpa a Francisco Coimans, el novio de Chong. Efectivamente, parece que en los próximos años los desfiles de estas 2 modelos peruanas serán en los pasillos del Ministerio Público. Y 3. Terremoto en la alta dirección del Mincetur, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esta es otra pequeña exclusiva de La Contra, que tiene fuentes en todas las entidades públicas de las que ustedes quieran saber. Según nos cuentan, la flamante ministra Elizabeth Galdo
Galdo explotó con su equipo en privado luego de que la filmaran nerviosa y perdiendo los papeles con un periodista en Cusco. El tema no habría pasado a mayores porque realmente no pasó mucho en la interacción, si no fuera porque la ministra se sintió indefensa ante la prensa. Galdo, que es ex ejecutiva de Telefónica y afiliada a Avanza País, decidió emprender la represalia contra todo el equipo de altos mandos del ministerio. La primera cabeza en rodar ha sido la del director de comunicaciones, el DIRCOM, Víctor Urquiaga, que fue reemplazado rápidamente este fin de semana por Yanixa Honor, una comunicadora que se hizo conocida en 2021 por impedir que un periodista de Exitosa le haga una pregunta al entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Al menos queda claro que galones para frenar a la prensa tiene. Otros dos funcionarios de alto nivel que han presentado renuncias como parte de la reorganización emprendida por la ministra Galdo son Angélica Matsuda, la presidenta ejecutiva de Promperú, y Adriana Serván, la secretaria general del ministerio. Y la Contra pudo conocer que también se vendrían las renuncias de las cabezas de Senfotur y el Plan Copesco. Y si la ministra más bien aprendía a responder a la prensa, ¿qué culpa tienen sus funcionarios que no sepan mantener la calma? Igual ya sabemos que en este país la carrera pública es una entelequia. Vamos a un corte y volvemos con unos breves para cerrar la semana. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 50.000 personas que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en esta comunidad de YouTube. Llámanos, contáctanos, escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos algunas pepas sin compromiso. Volvemos con La Contra, los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Sí, esta cara es de sueño, pero también de satisfacción. Vamos avanzando en este espacio hacia un periodismo libre con temas que nadie más ve. Pero por ahora vayamos a uno que seguro ustedes ya escucharon. Es el tipo de tema al que yo no le daría mucha importancia en una situación normal, pero quiero mencionarlo para cerrar este podcast. El Tribunal Constitucional ha salvado a Patricia Benavides, suspendiendo la reposición en la Junta Nacional de Justicia de dos de sus miembros, Aldo Vázquez e Inés Tello. Y me quiero saltar todas las formalidades legales porque no importan, pero quiero ir al grano. ¿Se han preguntado qué sentido tiene que un Tribunal Constitucional elegido con criterios políticos por el Congreso resuelva sobre demandas de competencia del propio Congreso en temas que benefician o perjudican a los congresistas? Además, un Tribunal Constitucional al que Benavides se quiso acercar para captar sus votos. Pero es que al final da igual de quién se trate, el asunto de fondo es que es una absoluta estupidez. Algo parecido pasó con la destitución de los fiscales Lavajato. Primero van para aquí, luego van para allá, luego vuelven. Es impredecible e inútil. Y además, aquí estamos hablando de palabras mayores. ¿Saben por qué? Patricia Benavides movió cielo y tierra para ayudar a su hermana Enma, una jueza que liberó a 41 procesados por narcotráfico y otros tantos por terrorismo. Según el periodista Julio Rospigliosi, por ejemplo, Enma Benavides liberó a la suegra del camarada Artemio, nada menos. Al final, por más que se esmeren en explicar la lógica legal de las letras que están impresas en el fallo del TC, la verdad es que el entramado constitucional peruano no tiene sentido más allá de que quien gana es el quien tiene el poder para empujar su voluntad. Como me dijo un amigo hace muchos años, y desde entonces lo tomé casi como verdad irrefutable, en este país primero consigues el poder, luego tomas la decisión y al final consigues los constitucionalistas que la sustenten, nada más. Tómenlo en cuenta cuando analicen los tableros que se abren en la política peruana. Vamos con otro tema mejor. Esta es una mini exclusiva de La Contra. Telefónica ha vuelto a perder otra batalla tributaria, la segunda en 15 días. Otro juez ha ordenado liberar las cartas fianzas por casi 400 millones que la empresa española había puesto en un proceso en el que se litigaban impuestos de 1998. La SUNAT podrá cobrarlas el lunes. Estas se suman a las cartas fianza que se liberaron hace 2 semanas por más de 700 millones de soles, en un proceso que cuestionaba impuestos del 2000 y el 2001. La firma de capitales españoles ya se había adelantado esta última decisión en un oficio enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores. Pero ojo, las cartas fianzas corresponden solo al 60% del monto en disputa. El pago que queda pendiente a la SUNAT seguramente será fraccionado. Sin embargo, es de esperar que Telefónica pida un recálculo de la deuda que achique el monto gracias a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, otra vez el TC, que impide el cobro de intereses moratorios. Veremos. Y para terminar, Petroperú se mantiene como un caos inmanejable que, acuérdense de mí, cada año le seguirá costando miles de millones de soles más a los peruanos. Hace un mes se informó que tuvo que paralizar una de sus unidades de la refinería de Talara que llevaba apenas 2 meses operando porque había empezado
empezaba a fallar. Evidentemente tiene fallas de diseño. Y ahora la noticia es que ha renunciado su presidente del directorio, Carlos Linares, que había asumido hace menos de 2 meses, el 1 de marzo. Supuestamente en línea con la idea de que la petrolera tuviera directores pro mercado. ¿Por qué renunció Linares? Porque el Tribunal de la Contraloría acaba de imponerle una sanción que lo inhabilita por 1 año para ejercer la función pública, debido a una supuesta infracción cuando estuvo en COFIDE. No da para extenderse sobre los pormenores de la decisión, que tiene que ver con el típico mal uso de beneficios de los funcionarios de alto rango, pero sí para preguntarnos, ¿volveremos a darle plata a Petroperú este año mientras vemos que claramente hace agua? Bueno, y la payasada este fin de semana es Pedro Castillo sorprendido en pleno juicio porque de pronto ya no tiene abogado. ¿Qué le pasa por la cabeza a este hombre? Desde que dio el autogolpe, la verdad que para mí es una incógnita. Quizás podrían explicármelo ustedes. En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Comente, comparta, disfrute este podcast en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más le acomode. Y recuerde, si vas a ver una casa para alquilar, cerciórate que no sea la de Alan García, por favor. ¡Chao!